Pues hoy es el Día de la Salud Mental y lo que se está observando es que cada vez son más las bajas laborales relacionadas con problemas de salud mental. Blanca. Efectivamente, cada vez son más esas bajas laborales relacionadas con problemas de salud mental y cada vez son más esos problemas de salud mental que se derivan del entorno laboral. Vamos a empezar por los datos. Según la Seguridad Social, fíjense, en el año 2023 hubo 2.683 incapacidades temporales. Esto significa un aumento respecto a 2022 del 15,8%. Y si ponemos el foco en nuestra comunidad, tenemos datos, según el Colegio de Psicólogos, del primer semestre de este año, de 2024. Habría habido 92.863 incapacidades temporales en son 5.641 más que el semestre del año anterior. Las causas a las que apuntan los especialistas, bueno, principalmente en el entorno laboral, excesiva carga de trabajo que sufren los empleados, precariedad laboral, y es decir, no saber qué es lo que va a ocurrir a corto plazo en tu futuro laboral, y un ambiente laboral tóxico, lo que incluye también bullying y acoso laboral. Los efectos, los principales: crisis de ansiedad, estrés y depresión. Gracias, Blanca. Hablamos con Lola Sobrino, ella es psicóloga de ASAPME. ¿Qué tal, Lola? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Gracias por contar conmigo. Pues gracias a usted por atendernos. Si hace poco, o bueno, llevamos tiempo ya poniendo el foco en los problemas de salud mental de los jóvenes, que son visibles, palpables en los propios institutos, en las propias encuestas. Ahora la ponemos en los trabajadores. Se está observando, como estábamos viendo con estos datos, que cada vez son más las bajas por personas que sufren problemas de salud mental en el trabajo, Lola. Pues sí, yo no soy quien para contradecir los datos ni del Gobierno de Aragón, ni del Gobierno de la Nación, ni del Colegio de Psicólogos. Y desde luego un incremento de un 15% en este tipo de problemática con respecto al año pasado, pues es una cifra alarmante que nos está diciendo que algo hay que hacer, que hay que implementar medidas para paliar esta situación. Y es posible que quizá estos problemas se dieran antes, pero quien los estaba sufriendo no era consciente de que estaba enfermo, de que lo estaba pasando mal, porque tampoco se ha visibilizado ni se le ha dado la importancia a la salud mental, pues casi hasta la pandemia. Pues mira, sí, y aprovecho para romper una lanza a favor de... Bueno, ya sabéis, todo el mundo sabe que las enfermedades mentales cursan con un estigma importante, y parece que el estigma se asociaba más a enfermedades psicóticas, de las que la esquizofrenia es una representante más conocida por el ámbito general de población, por lo que implica de amenaza y de desconocimiento, y parece que las enfermedades de corte afectivo, como son la ansiedad y como es la depresión, eran mejor aceptadas. Sin embargo, lo cierto es que sufren otro tipo de estigma que es igual de importante, que es el de la incomprensión. De hecho, las personas deprimidas suelen acarrear siempre con esa culpa y esa responsabilidad de que padecen una depresión porque quieren, que una depresión es más una falta de valores personales o una incapacidad para afrontar la vida, y realmente tenemos que concienciarnos todos de que una depresión es una enfermedad, aunque sea una enfermedad reversible y tratable, afortunadamente, pero eso ha hecho que en muchas ocasiones las personas silenciasen sus síntomas por temor a ser juzgados así en el entorno laboral y tener repercusiones, pues eso, de índole laboral, pues el que no se les renovara el contrato, o incluso el que se llegara a tomar medidas de despido, o fueran víctimas de acoso. Porque todavía las empresas cuestionan este tipo de situaciones, o algunas de ellas, igual que en ocasiones la propia familia, como está diciendo, ¿no? Que no acaban de entender qué se está pasando a esa persona. Sí, exactamente. La depresión en general casi siempre es cuestionada. No entendemos o no sabemos, y evidentemente no todo el mundo tenemos por qué saber de todo, faltaría más, pero es importante que la población sepa que una depresión no tiene nada que ver con que en tu vida esté habiendo circunstancias extraordinarias o que tengas un problema visible o palpable. No, las depresiones se desencadenan por múltiples motivos, y a veces la razón
es orgánica, no tiene por qué ser debido a circunstancias, en muchas ocasiones es orgánica y por supuesto que no hay una causa visible y eso ni le resta importancia ni le resta gravedad al tema. Por eso sí que es cierto que es una patología muy cuestionada y de la cual se desconfía. Y Lola, ya por último, que es el Día de la Salud Mental, ¿en qué van a incidir, Sí. qué van a reivindicar? Pues el lema de este año es trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Ha salido un pareado que a mí me parece estupendo. Y queremos reivindicar sobre todo la necesidad de concienciar a empresas públicas y privadas para que puedan establecer planes de medidas que mejoren las circunstancias ambientales en el entorno de trabajo, que mejoren los sistemas de apoyo, que haya horarios más flexibles y que se organicen competencias. No solo en las personas que están afectadas de un problema de salud mental diagnosticado, sino con la plantilla en general para evitar precisamente estas situaciones de bajas laborales y de estrés. Pues hola, sobrino, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias por a habernos vosotros. atendido Buenos días. y un saludo. Gracias. Si queréis valorar, es a mí me parece importante, esto porque es que trascendental. los datos están ahí. Sí, los datos son fundamentales. Cada vez son más las personas que lo que dice esta psicóloga, a veces con sentimiento de culpabilidad, ¿no? Y que tienen que estar explicando que no están bien y se sienten culpables por ello, como si ellos hubieran hecho algo, o como si no fuera suficiente causa para estar en su casa porque no son capaces de enfrentarse a ese trabajo. Carlos. Dos datos. La mayoría de los especialistas te dicen que de aquí a 20 años... pongamos en el año 2050, el 50% de las enfermedades de la patología general de la población de un país muy estructurado como España, por ejemplo, tendrá una etiología absolutamente mental. Eso, fijaros, lo absolutamente importante. Segundo, es que todavía tenemos en las sociedades civilizadas occidentales la inercia de pensar que ir al psiquiatra, ir a un psicólogo, aparecer por algún tipo de consulta de este tipo, es una cosa que hay que ocultarla, como si fueran unas enfermedades de aquellas que se llamaban lamentables y que había que esconder. No, es la patología que hay que curar absolutamente cuanto antes. A mí me parece una iniciativa absolutamente posible. Fíjate si están de moda, por ejemplo, los futbolistas, Iniesta y Morata, que están diciendo lo que están diciendo. Gente que tiene muchísimo dinero, que es bendecido por la sociedad y que, sin embargo, tiene una introspección patológica de la que no sabe salir. Y no sabe salir ni sabe cómo ayudarse. Y esto es tan importante como decir lo siguiente. Una enfermedad mental, la depresión, por ejemplo, tiene una etiología tan variada que muchas veces no se sabe cuál es el origen. Juan. Hombre, no solo patologías, ¿verdad? Patologías también hay, pero sí que hay, pues ansiedad, depresión, estrés. A mí me sucede un poco con esto como con la violencia de género. Es decir, si está creciendo mucho la violencia de género. Habría que decir que la violencia de género siempre ha existido, que es que ahora se denuncia también más. Y aquí yo creo que pasa un poco lo mismo. Siempre ha existido el acoso laboral, siempre ha existido una especie de aguantarte, ¿no? De resiliencia. Decías que si protesto, pues parece que voy a ser aquí el tal, con lo cual no lo hago, incluso también por miedo. ¿Y ahora qué pasa? Pues que ahora se pierde más ese miedo, ahora existen otros mecanismos y entonces ahora pues se tienen más en cuenta esas cosas y aparece pues eso, lógicamente, lo que ya estaba. Entonces, evidentemente, es un problema que hay que resolver. ¿Que vaya a más? Pues seguramente el estilo de vida que hacemos pues no ayuda a que vaya a menos por las razones que nos ha contado antes Blanca, ¿no? La precariedad laboral no anima mucho. Para un joven de 30 años que tiene un salario de 1.200, 1.300, 1.500 euros y le cobran por una habitación, le cobran 600, 700 cochinos euros y tiene que vivir y le dicen que tiene que ahorrar el 20% para comprarse una casa, pues hombre, la verdad es que no puedes estar muy emocionado y con muchas ganas de comerte el mundo, ¿no? Entonces esto se traduce también en muchas de esas cosas, con lo cual sí que es previsible que vaya a más, pero insisto, ya es un problema que existía antes y lo que tenemos que hacer es intentar de la mejor manera posible ponerle remedio. Pues de acuerdo con todo lo expuesto por Carlos y Juan, por aportar algo más. Creo que está claro que la atención de la salud mental es una de las debilidades que tiene el sistema sanitario, que se ha visto sobre todo
con la pandemia, y es en lo que creo que los poderes públicos tienen que poner más recursos y más formar a los médicos de atención primaria en la atención a la salud mental y en su detección. Por otra parte, la parte positiva creo es eso, ¿no? Que se ha logrado visibilizar más este problema y siempre que se visibiliza un problema permite ponerle soluciones o atajarlas.